La tarde había caído con un silencio pesado sobre el pequeño pueblo donde todos parecían conocerse, pero ninguno lograba entender completamente el dolor que la atravesaba en ese momento. Ella caminaba lentamente por las calles, con los ojos fijos en un punto lejano, como si buscara en el horizonte alguna respuesta que todavía no había llegado. La pérdida de su hermano había sido una herida tan profunda que parecía imposible de sanar. Y sin embargo, allí estaba, intentando encontrar un sentido en medio del caos emocional que la dominaba. La brutalidad del acto había marcado un antes y un después en su vida, y aunque la ley había hecho su trabajo, ella sentía que esa justicia no lograba aliviar el peso que llevaba en su corazón. La impotencia y la rabia se mezclaban en un cóctel amargo que consumía cada rincón de su ser, alimentando una sed de venganza que parecía inevitable. De meses, esa herida abierta fue su única compañía. La imagen de su hermano, la sonrisa que solía tener, las risas que compartían en tiempos mejores, se convertían en recuerdos que la atormentaban en silencios profundos. Pensaba que quizás el perdón era una forma de rendirse, de aceptar que el daño era irreparable y que, en cierto modo, negar la justicia del otro era también negarse a sí misma. La idea de olvidar parecía una traición a su dolor, y por eso prefirió mantener esa herida sin cicatrizar, alimentando así la rabia y el resentimiento. Pero, a medida que pasaron los días, esa misma rabia empezó a transformarse en una cárcel que no solo atrapaba al culpable, sino que la mantenía a ella en un estado de sufrimiento constante. En un momento en que parecía que no había salida, su alma empezó a susurrarle una verdad incómoda. La verdadera prisión no era la del hombre que había cometido la atrocidad, sino la que ella misma había construido en su interior. La ley podía haber atrapado al culpable, pero ella seguía encarcelada en su propio sufrimiento, en la amargura que no la dejaba avanzar. La idea de liberar esa carga pesada parecía un acto imposible, como si liberar su corazón significara negar la gravedad de lo que había ocurrido. Sin embargo, en medio de esa lucha interna, comenzó a intuir que quizás la única forma de liberar su alma era enfrentarse a la herida de una manera diferente, sin negar la realidad ni el dolor, sino aceptándolos como parte de su historia. Fue en ese momento de profunda introspección que empezó a entender que el perdón no era un sentimiento que surgía espontáneamente, sino una decisión consciente, un acto de valentía y amor propio. No se trataba de justificar el daño, ni de olvidar la injusticia, sino de dejar de cargar con un peso que la iba consumiendo lentamente. La idea de perdonar parecía un camino lleno de obstáculos, de dudas y miedos, pero también de una esperanza silenciosa. Esa esperanza le susurraba que, quizás, al soltar esa carga, podría reencontrarse con la paz que su alma anhelaba desde hacía tanto tiempo. En esa búsqueda interior, empezó a comprender que el acto de perdonar no era un regalo al culpable, sino un regalo que se hacía a sí misma. La libertad no estaba en ver al otro pagar por sus acciones, sino en encontrar la fuerza para liberarse del dolor que la tenía atrapada. La historia que estaba por vivir sería un camino lleno de dificultades, de confrontaciones con su propia sombra, pero también de descubrimientos profundos sobre su capacidad de amor, misericordia y redención. La clave no sería en cambiar el pasado ni en negar la tristeza, sino en transformar esa tristeza en una fuente de luz que iluminara su propio camino hacia la sanación. En ese proceso descubriría que, en medio de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar una chispa de esperanza que puede encender un nuevo amanecer, uno donde la paz y la reconciliación sean más fuertes que cualquier herida. Al adentrarse en el acto de perdonar, es fundamental comprender que esa decisión trasciende la lógica y se arraiga profundamente en la voluntad de liberar la propia alma.
La verdadera fuerza radica en reconocer que el perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía, en una cultura que a menudo confunde la rendición con la derrota. Cuando alguien opta por perdonar, desafía las leyes del resentimiento que parecen dictar que la justicia solo se cumple mediante la venganza o el castigo. Sin embargo, en ese acto de dejar ir, se revela una fuerza interior que muchas veces permanece oculta, como un río subterráneo que alimenta la fuente de la paz interna. Este proceso implica confrontar la tendencia natural de aferrarse al dolor, de convertirlo en un escudo que justifica la incapacidad de seguir adelante. Pero en esa lucha se encuentra también la oportunidad de transformar esa energía negativa en una fuente de compasión, no hacia el agresor, sino hacia uno mismo, que ha decidido no dejarse dominar por la sombra del pasado. Otra faceta crucial para entender la profundidad del perdón es la dimensión del autocuidado. Perdonar no significa olvidar ni minimizar la gravedad del daño, sino reconocer que el peso de la injusticia no debe convertirse en una cadena que limite el crecimiento personal. En realidad, al soltar esa carga, se permite que la vida fluya con mayor libertad, como un río que encuentra su cauce natural tras años de estancamiento. La clave está en entender que la compasión hacia uno mismo puede ser tan poderosa como la compasión hacia los demás. Cuando una persona experimenta una pérdida tan devastadora, puede caer en la trampa de la autocrítica, creyendo que el perdón es una concesión a la culpa o un acto de ingenuidad. Sin embargo, en esa aceptación se revela una oportunidad de reconstrucción, de redescubrir la dignidad que, en medio del sufrimiento, todavía permanece intacta y esperando ser reivindicada. El proceso de perdonar también implica una reevaluación de la percepción del dolor. Muchas veces, la herida se vuelve un espejo que refleja nuestras propias limitaciones y miedos. Al aceptar la vulnerabilidad que nos hace humanos, podemos entender que la misericordia no es solo un acto hacia el otro, sino una manifestación de amor propio. La compasión que se extiende hacia el culpable es, en realidad, una expresión de la misericordia que debemos tener por nosotros mismos, reconociendo que también somos seres imperfectos, susceptibles a caer en errores. Esa comprensión profunda abre un espacio para la transformación, donde el perdón deja de ser un acto de debilidad y se convierte en una declaración de fortaleza espiritual, una afirmación de que somos capaces de elevarnos por encima del sufrimiento, de convertir el dolor en una fuente de luz. Además, es importante considerar cómo el perdón impacta en la percepción del tiempo y del presente. Cuando uno se aferra al resentimiento, el pasado se vuelve una cárcel que impide experimentar plenamente el ahora. La mente se convierte en un campo de batalla donde las heridas antiguas se reactivan constantemente, absorbiendo toda la energía vital. En cambio, al decidir perdonar, se abre un espacio para la renovación, para la posibilidad de vivir con plenitud en el presente, sin la carga de lo que ocurrió antes. Es como si la persona despertara de un largo sueño en el que las heridas le impedían ver la belleza del mundo que la rodea. La liberación de esa carga emocional permite que la conciencia se expanda, que la vida vuelva a fluir con naturalidad y que el corazón recupere su capacidad de amar sin condición, sin miedo. Por último, vale la pena reflexionar sobre cómo el acto de perdonar puede convertirse en un acto de rebeldía frente a la injusticia. No en el sentido de negar lo ocurrido, sino de afirmar que la paz interior es más poderosa que cualquier venganza. En una cultura que muchas veces premia la retaliación, el perdón se convierte en una declaración de resistencia, en una forma de desafiar la lógica del daño y la destrucción. Es una postura que dice que, aunque el mundo esté lleno de heridas abiertas, uno puede decidir sanar desde adentro sin esperar que otros lo hagan por él. Esa decisión
transforma la percepción del dolor en una oportunidad de crecimiento y, en última instancia, en un acto de amor que puede reverberar mucho más allá de los límites personales, inspirando a otros a encontrar su propia vía hacia la libertad interior. Al profundizar en el acto de perdonar, resulta imprescindible comprender que la verdadera transformación ocurre cuando uno empieza a ver el perdón como un acto de soberanía personal, no como una concesión o una forma de minimizar el daño. Es en esa decisión consciente donde radica la libertad real. La autonomía para decidir soltar no está condicionada por la magnitud del daño, sino por la fortaleza interna de quien decide liberarse de las cadenas emocionales que lo atan al pasado. En ese sentido, el perdón puede compararse con una llave que abre la puerta a un espacio donde la paz reina por encima del sufrimiento. La clave está en entender que esa llave no la entregamos a otros, sino que la poseemos desde el momento en que decidimos transformar la narrativa del dolor en una historia de redención personal. Ahora bien, esa elección exige un acto de valentía que desafía la tendencia natural a buscar justicia en la venganza, que muchas veces se presenta como la única vía para aliviar el sufrimiento. Sin embargo, al adoptar el perdón, se revela una visión más profunda. La justicia no siempre está en la retribución, sino en la capacidad de sanarse a uno mismo. La resistencia a perdonar puede parecer una forma de protegerse, pero en realidad crea un muro invisible que bloquea toda posibilidad de crecimiento. Es como construir una fortaleza en la que uno se encierra, creyendo que así evitará el dolor, pero en realidad se separa de la oportunidad de experimentar la verdadera libertad interior. El acto de perdonar, entonces, es como romper esas paredes, permitiendo que la luz entre y disuelva las sombras que nos han perseguido por años. Otra dimensión que merece atención es el impacto que tiene el perdón en la percepción de uno mismo. Cuando alguien decide perdonar, no solo libera al otro de la culpa, sino que también redefine su propia identidad. La persona que elige perdonar se convierte en un artesano de su destino, moldeando su carácter con cada acto de compasión y misericordia. En ese proceso, el perdón funciona como un espejo que refleja la capacidad de amar, incluso en las circunstancias más adversas. La verdadera fortaleza radica en reconocer que el perdón no es una señal de debilidad, sino un acto de valentía que requiere una profunda confianza en la propia humanidad. La autocomprensión crece en esa aceptación, pues se asume que todos somos seres imperfectos, susceptibles a errores, y que, a pesar de ello, podemos elegir el camino de la misericordia. Es importante también entender que perdonar no implica un olvido selectivo, sino una reprogramación emocional que permite que las heridas dejen de gobernar cada aspecto de nuestra existencia. La memoria puede conservar el aprendizaje, pero debe liberarse del peso que la convierte en una carga insoportable. En ese sentido, perdonar es como limpiar un cristal empañado por el polvo del resentimiento, permitiendo que la claridad vuelva a brillar y que la visión del presente sea más nítida y auténtica. Cuando alguien logra ese nivel de liberación, experimenta una transformación que trasciende la mera resolución interna. Se convierte en un acto de resistencia frente a la cultura del odio. Un acto que desafía la lógica del daño y propone una alternativa basada en la compasión. Finalmente, cabe destacar que esa decisión de perdonar también impacta en las generaciones futuras, dejando un legado de fortaleza y esperanza. La historia de quienes optan por liberar su corazón se convierte en un testimonio vivo de que la verdadera justicia comienza desde adentro y que esa justicia puede ser un ejemplo para otros que aún creen que la venganza es la única vía. Cada acto de perdón
por pequeño que parezca, es como sembrar una semilla que puede florecer en un jardín de paz y reconciliación en medio de un mundo muchas veces marcado por la violencia y la división. La valentía de transformar el dolor en amor y liberar el alma del pasado es, en definitiva, una de las manifestaciones más profundas de la humanidad, porque demuestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay una chispa que puede encender la luz de la redención. A medida que profundizamos en el acto de perdonar, es vital reconocer que su verdadera potencia reside en la capacidad de transformar heridas en lecciones de sabiduría. No se trata solo de liberar el resentimiento, sino de convertir cada experiencia dolorosa en un punto de inflexión que fortalezca el carácter. Cuando alguien decide perdonar, está eligiendo conscientemente transformar su historia de sufrimiento en un relato de resistencia y crecimiento. Es como convertir una piedra de río en un diamante. En apariencia la misma materia, pero con un brillo y valor que nacen desde dentro. La acción de perdonar, por tanto, funciona como un proceso alquímico que transfigura la amargura en compasión, haciendo que la persona emerja más fuerte y más consciente de su poder interior. En este contexto, es importante entender que el perdón también implica una reinvención de las propias creencias acerca del dolor. Muchas veces, la mente se aferra a la idea de que el sufrimiento es una prueba que debe soportarse sin rendirse, como si el dolor fuera una especie de castigo divino. Sin embargo, cuando alguien escoge perdonar, desafía ese paradigma y empieza a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Como un artesano que pule una pieza de madera para revelar su verdadera belleza, el acto de perdonar requiere paciencia y dedicación. Es un proceso que puede comenzar con una pequeña chispa de intención y que con persistencia puede encender una llama de transformación interna que ilumina toda la existencia. Desde otra perspectiva, el perdón también es un acto de presencia consciente en el presente. Cuando alguien decide soltar el pasado, deja de vivir en la sombra de lo ocurrido y empieza a habitar en el ahora con plenitud. Es como si se desprendiera de un lastre que impedía su avance, permitiendo que cada paso sea más firme y auténtico. La mente, que muchas veces se enreda en recuerdos y juicios antiguos, comienza a liberar su carga, y en esa liberación se abre un espacio para la creatividad, la paz y la esperanza. La verdadera magia sucede cuando uno comprende que el perdón no solo libera al otro, sino que, en realidad, libera al que decide perdonar, devolviéndole el control sobre su destino emocional. Por otro lado, la práctica del perdón no siempre es un acto puntual, sino un proceso continuo que requiere compromiso diario. Es como el cuidado de un jardín. Si no se riega y se poda con atención constante, las malas hierbas volverán a crecer. Cada día presenta nuevas oportunidades para reafirmar la intención de liberar el corazón, incluso cuando la memoria insiste en traer de vuelta las heridas. En ese escenario, la perseverancia se convierte en una aliada esencial. La mente puede jugar en contra, recordando la injusticia como si fuera un reloj que nunca se detiene, pero la voluntad de perdonar actúa como un reloj que con constancia va avanzando hacia la sanación. La clave está en entender que cada acto de perdón, por pequeño que parezca, contribuye a construir un mosaico de paz que eventualmente cubrirá toda la superficie del alma. Ahora, considere cómo esto se aplica en las relaciones humanas, donde la tendencia natural es a aferrarse a las ofensas, como si cada herida fuera un escudo para protegerse. Sin embargo, al adoptar una postura de perdón, se abre un camino hacia la reconciliación auténtica, no solo con los demás, sino también con uno mismo. Es como aprender a navegar en mares tempestuosos sin perder la calma,
confiando en que la marea puede cambiar y que el corazón puede encontrar su puerto seguro. La capacidad de perdonar no niega la gravedad de las heridas, más bien les da un nuevo significado, permitiendo que el alma se fortalezca en la adversidad. Cuando alguien logra esa transformación, deja atrás la carga del pasado y se convierte en un faro de esperanza para quienes aún navegan en aguas turbulentas. En definitiva, el perdón no solo es una acción, sino una actitud que invita a replantear la relación con el sufrimiento, la justicia y la propia identidad. Es una elección que desafía la lógica del daño y propone una visión más profunda, que la verdadera victoria no consiste en que el otro pague por sus errores, sino en que uno mismo recupere la libertad interior. Esa libertad, construida desde la aceptación y la misericordia, se convierte en un acto de revolución personal que puede inspirar cambios en toda una comunidad. Al decidir perdonar, se teje un acto de amor que trasciende los límites individuales, sembrando semillas de paz en un mundo que a menudo parece olvidarse de su poder sanador. Al adentrarnos en la dimensión del perdón, surge una noción que muchas veces pasa desapercibida, que este acto no solo libera al que recibe, sino que también transforma al que lo otorga en una figura de mayor integridad espiritual. Cuando alguien decide perdonar, en realidad está eligiendo no cargar con la pesada mochila del resentimiento, que lentamente devora su vitalidad y nubla su percepción de la vida. Esa decisión se asemeja a un artesano que, tras mucho trabajo, decide desprenderse de la escoria para revelar la belleza oculta en la piedra. La verdadera fortaleza radica en aceptar que el perdón requiere un esfuerzo consciente, un compromiso diario que va más allá de una acción puntual. Es un proceso de reconstrucción interna que exige paciencia, disciplina y un profundo respeto por la propia humanidad. Este acto también invita a cuestionar cómo definimos la justicia en nuestras vidas. A menudo, la justicia se asocia con la venganza, con la restitución de un equilibrio que parece solo posible mediante el castigo. Sin embargo, al optar por perdonar, estamos rompiendo con esa lógica y creando una justicia que nace desde la compasión y el reconocimiento de la imperfección propia y del otro. Es como si, en lugar de envenenar nuestro interior con la amargura, decidimos cultivar un jardín donde florece la empatía. La justicia, en ese sentido, se vuelve un acto de amor que no busca castigar, sino sanar, liberar y comprender. La duda surge cuando creemos que perdonar equivale a aceptar la injusticia, pero en realidad constituye una afirmación de que somos capaces de elevarnos por encima del daño, de transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento. Otra perspectiva fundamental que enriquece este tema es la relación entre perdón y autoconciencia. Perdonar no solo implica entender la fragilidad del otro, sino también reconocer las propias sombras, esas zonas de oscuridad que preferimos evitar. La valentía de confrontar nuestros propios errores y limitaciones abre un camino hacia una mayor autenticidad. Cuando alguien perdona, está aceptando que, en su esencia, es un ser imperfecto en constante evolución. Esa aceptación, lejos de ser una derrota, se convierte en un acto de nobleza, pues implica dejar de proyectar la culpa fuera y comenzar a mirar hacia adentro con honestidad. Solo a través de esa introspección profunda podemos comprender que el perdón no es un acto de rendición, sino un acto de soberanía emocional que nos devuelve la autoridad sobre nuestro bienestar. Es importante también destacar que el perdón, en su nivel más profundo, funciona como un proceso de desidentificación con el sufrimiento. Cuando alguien se aferra a la herida, se identifica con ella, como si esa lesión definiera su existencia. Sin embargo, al decidir perdonar, esa misma persona empieza a despojarse de esa identidad dolorosa y a forjar una nueva, basada en la libertad y la paz interior.
Es como si, en lugar de ser prisionero de su historia, se convirtiera en el arquitecto de su destino emocional. La clave está en entender que esa transformación no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere una voluntad constante de dejar atrás las etiquetas que la herida ha impuesto y abrirse a la posibilidad de reinventarse. En ese proceso, cada acto de perdón se convierte en un ladrillo que construye un refugio donde la vulnerabilidad puede coexistir con la fortaleza y la esperanza se vuelve un faro que ilumina el camino hacia la sanación. Finalmente, cabe reflexionar sobre cómo el perdón puede convertirse en un acto de resistencia frente a las heridas colectivas que nos atraviesan como sociedad. La cultura del odio y la venganza suele ser un reflejo de la desconexión y la pérdida de la empatía colectiva. Sin embargo, cada vez que alguien opta por perdonar, está enviando un mensaje potente, que otro mundo es posible, uno donde la compasión prevalece sobre la venganza. Esa decisión, aunque parezca pequeña, puede generar ondas expansivas que inspiran a otros a abandonar el ciclo del daño y a cultivar relaciones basadas en la reconciliación. La verdadera revolución, en ese contexto, empieza en cada corazón dispuesto a soltar el peso del pasado y a abrazar la posibilidad de reconstruir desde la misericordia. En ese acto de perdón se revela la fuerza más profunda del espíritu humano, la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad de redención, de crear puentes donde antes solo había muros y de sembrar semillas de paz en medio de un mundo herido. Al profundizar en las múltiples dimensiones del perdón, surge una perspectiva que desafía la lógica convencional, que perdonar también implica aceptar la incertidumbre y la vulnerabilidad que acompañan a toda transformación genuina. Es decir, no basta con decidir dejar atrás el resentimiento, hay que estar dispuesto a explorar territorios desconocidos en el interior del alma, donde los miedos y las dudas se presentan como obstáculos naturales en el camino. Este proceso requiere una valentía que va más allá de la resistencia superficial, pues implica abrirse a la posibilidad de que, al perdonar, se puedan reactivar heridas que parecían cerradas y enfrentarse a un vacío emocional que, en principio, puede parecer aterrador. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad se convierte en un puente hacia una mayor autenticidad, en un espacio donde la sinceridad con uno mismo florece y se fortalece. Asimismo, al considerar el acto de perdonar, no se puede ignorar la dimensión del tiempo emocional. Muchas veces, la herida se prolonga en el tiempo porque no se ha permitido que el proceso de sanar tenga su propio ritmo. La paciencia se vuelve entonces un componente imprescindible, ya que cada persona tiene su propio calendario interno para atravesar el dolor y llegar a un punto de aceptación. Forzar una resolución rápida puede generar más daño, pues se corre el riesgo de reprimir sentimientos o de caer en una ilusión de perfección que no existe en la experiencia humana. Es en esa paciencia donde el perdón se revela como un acto de amor incondicional hacia uno mismo, pues comprende que la sanación no es lineal ni inmediata, sino un camino de altibajos que requiere compasión y respeto por los tiempos internos de cada uno. Otra faceta que enriquece esta visión es la capacidad del perdón para potenciar una mayor empatía hacia los demás. Cuando uno se abre a perdonar, no solo se libera del peso de la herida personal, sino que también se abre un espacio para entender las heridas del otro desde una perspectiva más compasiva. Es como si, al soltar la rabia, uno lograra ponerse en los zapatos del culpable, explorando las circunstancias que pudieron haberlo llevado a actuar de esa manera. Esa empatía no elimina la responsabilidad, pero sí permite que la relación con el pasado se vuelva más compleja y enriquecedora. Sin ella, la historia puede quedar atrapada en un ciclo de juicio y condena que solo alimenta la separación interna y externa.
La verdadera sabiduría aparece cuando reconocemos que, en esencia, todos somos seres vulnerables, proclives a cometer errores y, por ello mismo, merecedores de compasión. Desde otra perspectiva, el acto de perdonar también implica una reevaluación de los propios valores y principios. La experiencia del daño puede hacer que cuestionemos aquello en lo que creíamos firme, lo que nos parecía sagrado, y eso puede generar una crisis existencial. Sin embargo, esa crisis puede convertirse en una oportunidad para reconstruir un sistema de valores más alineado con la verdad interior. Perdonar, en ese sentido, es como reconstruir un puente que conecta el pasado doloroso con un presente consciente y lleno de propósito. La resistencia al cambio, por otro lado, surge cuando aferramos nuestras creencias a la idea de que la justicia debe ser inmutable y retributiva. Pero, en realidad, la verdadera justicia radica en la coherencia interna que logramos al vivir en armonía con nuestros principios, incluso cuando ello implica un acto de humildad y aceptación de nuestra propia imperfección. Otra dimensión que merece atención es la relación entre perdón y libertad. Cuando alguien decide perdonar, está en realidad reclamando su autonomía emocional, dejando atrás las cadenas que la ataban a la percepción de víctima. Es como si, al soltar la carga del resentimiento, recuperara la capacidad de decidir quién quiere ser y qué tipo de vida desea construir. Esa libertad interior se vuelve un acto de resistencia contra las fuerzas del odio y la venganza que buscan sumergirnos en un ciclo sin fin. La libertad que surge del perdón no es solo un estado emocional pasajero, sino una actitud que trasciende el tiempo y las circunstancias, porque se basa en el reconocimiento de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de elegir la paz, incluso en medio de las tormentas más violentas. Por último, cabe señalar que esa decisión de perdonar también tiene un impacto más allá del individuo, extendiéndose a su entorno y a la comunidad en general. Al transformar su propio dolor en un acto de misericordia, la persona se convierte en un ejemplo vivo de que otro mundo es posible, que la compasión puede ser una respuesta poderosa ante la violencia. Esa semilla de perdón puede germinar en otros corazones, generando una cadena de actitudes que desafían el ciclo de daño y buscan reconstruir la confianza social. En ese proceso, el perdón se revela como un acto de rebeldía luminosa, una declaración de que, incluso en las circunstancias más adversas, la capacidad de amar y comprender puede vencer al odio. La verdadera revolución, entonces, comienza en la transformación interna, en la decisión de liberar el corazón y abrirse a la posibilidad de una reconciliación que trascienda las heridas, donde la paz se vuelva una opción concreta y tangible en la vida cotidiana. Cuando se aborda el acto de perdonar desde una perspectiva más profunda, surge una dimensión que muchas veces se pasa por alto, que el perdón no solo afecta al pasado, sino que también redefine la relación que tenemos con nuestro propio futuro. En ese proceso, la decisión de liberar la carga emocional actúa como un acto de creación consciente, donde la persona empieza a diseñar un nuevo relato interior basado en la esperanza y la posibilidad de transformación. Es como si, en lugar de seguir siendo prisionero de las heridas antiguas, tomara las riendas de su historia y decidiera escribir un capítulo diferente, uno que refleje su voluntad de seguir creciendo pese a las dificultades. La verdadera potencia reside en entender que cada vez que elegimos perdonar, estamos sembrando semillas para un mañana más luminoso, incluso cuando el presente parece oscuro y sin salida. Este acto, más que un simple gesto, es una declaración de autodeterminación. Cuando alguien decide perdonar, en realidad está afirmando que no será definido por lo que le hicieron, sino por la manera en que responde a esa herida. Esa respuesta consciente funciona como un acto de rebeldía,
En una cultura que a menudo impulsa a reforzar los resentimientos y a justificar las heridas como una forma de validación. Sin embargo, al optar por perdonar, la persona desafía esa lógica y se posiciona como creadora de su propia realidad emocional. Es como si, en medio de una tormenta, decidiera bajar las velas y mantener la nave en calma, confiando en que la calma interior será la que determine el rumbo. La paz interior, por tanto, se vuelve un acto de resistencia frente a las fuerzas que buscan sumergirnos en la desesperanza y el odio. Otra capa enriquecedora en esta visión del perdón es la percepción de que, al soltar las heridas, también se abre un espacio para la creatividad y la innovación en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. La carga de resentimiento muchas veces actúa como un filtro que distorsiona la percepción, como si estuviéramos mirando a través de una lente sucia. Al limpiar esa lente, la realidad se vuelve más clara y nítida, permitiendo que nuevas formas de conexión emerjan. Por ejemplo, alguien que decide perdonar a un familiar que lo hirió profundamente puede descubrir en ese acto una oportunidad para reinventar la relación, construyendo un vínculo basado en la confianza y la comprensión, en lugar de en el miedo y la desconfianza. Esa transformación no solo beneficia al individuo, sino que también impacta en su entorno, creando un efecto multiplicador que puede influir en otros a dejar atrás viejos patrones de violencia y separación. Es fundamental entender que el perdón no implica necesariamente reconciliación con la otra persona en un sentido superficial, sino que es un proceso interno que puede o no desembocar en un encuentro físico. La verdadera liberación sucede en el interior, cuando uno logra desprenderse de las cadenas del pasado, independientemente de si la relación con el otro permanece igual o cambia radicalmente. En ese sentido, la distancia física o emocional no es una barrera para la sanación, sino una oportunidad para construir una nueva relación con uno mismo. La distancia puede ser vista como un espacio sagrado donde se permite que los sentimientos se asienten y se transformen en comprensión y aceptación. La fortaleza de esa decisión radica en que no requiere que el otro cambie o pida perdón, sino que la voluntad de sanar proviene exclusivamente del propio corazón, que decide abrirse a la posibilidad de la paz. Desde otra perspectiva, el acto de perdonar también desafía nuestras propias limitaciones y prejuicios. Nos invita a explorar esa parte de la conciencia que muchas veces rechazamos reconocer, que la misericordia no es solo un regalo para el otro, sino un espejo que refleja nuestro nivel de amor propio y de conciencia espiritual. Cuando alguien logra perdonar, en realidad está aceptando que todos somos seres en proceso, con errores y virtudes entrelazados. Esa aceptación profunda puede ser una de las mayores expresiones de humildad, pues implica reconocer que no estamos exentos de caer en la misma dinámica de daño que otros han sufrido o causado. En esa humildad se revela una fuerza que trasciende el ego, permitiendo que el perdón fluya de forma más auténtica, sin condiciones ni expectativas. Finalmente, considerar el perdón como un acto de creación también implica entender que cada decisión de soltar abre la puerta a la posibilidad de construir un mundo interior más auténtico y alineado con nuestros valores más profundos. La conciencia de que podemos elegir entre aferrarnos al pasado o liberarnos de él nos otorga un poder inmenso. Es esa capacidad de decidir con plena presencia lo que queremos cultivar en nuestro corazón, la que determina la calidad de nuestro destino. La verdadera revolución del perdón radica en esa elección constante, en que cada acto de amor y misericordia se convierta en un acto de valentía que desafía la cultura del dolor y la venganza, y que en su lugar fomenta la creación de una vida basada en la paz, la dignidad y el respeto incondicional por la propia humanidad.
En ese proceso de liberación interior surge una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: la capacidad de transformar el dolor en una fuente de creatividad y crecimiento personal. Cuando alguien decide perdonar, no solo está sanando una herida, sino que también está abriendo un espacio para que nuevas ideas, proyectos o formas de expresión emerjan desde lo más profundo del alma. Es como si la energía que antes se invertía en mantener viva la herida se redirigiera hacia la construcción de algo significativo. Por ejemplo, una persona que ha experimentado una traición puede canalizar esa experiencia en un acto de servicio, en una obra artística o en una iniciativa que beneficie a otros, transformando el sufrimiento en un acto de amor activo. De esa manera, el perdón se vuelve una fuerza creativa que no solo alivia, sino que también enciende la chispa de la innovación en la vida cotidiana. Asimismo, resulta importante observar cómo el perdón actúa como un acto de reprogramación de la percepción del tiempo y del valor personal. Cuando alguien se aferra a la herida, suele vivir en un pasado que le impide experimentar plenamente el presente, como si una sombra constante oscureciera cada instante. Sin embargo, al decidir perdonar, esa persona comienza a reconfigurar su relación con el ahora, permitiendo que la experiencia del momento presente tenga un peso diferente. Es como si, en lugar de caminar con una mochila llena de piedras, decidiera quitar los pesos inútiles y caminar con ligereza. La conciencia plena se convierte en una aliada poderosa, pues al enfocar la atención en lo que sucede en el aquí y ahora, se reducen las distracciones emocionales que anclan en recuerdos dolorosos. Esa presencia activa crea un espacio para que la vida se despliegue con mayor intensidad y autenticidad, fortaleciendo la capacidad de disfrutar y agradecer lo que se tiene en ese instante único. Otra profunda reflexión que surge en este proceso es la necesidad de cultivar una actitud de humildad radical frente a la propia historia. Reconocer que todos somos seres en constante evolución, con virtudes y defectos, nos invita a abandonar la tendencia a juzgarnos con dureza por las heridas del pasado. En lugar de ver el perdón como una concesión que hacemos a otros, podemos entenderlo como un acto de amor incondicional hacia nosotros mismos, que nos libera de la prisión del orgullo o del victimismo. La humildad, en ese contexto, se asemeja a una planta que, aunque vulnerable ante las inclemencias del clima, encuentra su fortaleza en su sencillez y capacidad de adaptarse. Es en esa aceptación del propio proceso donde el perdón se vuelve una expresión genuina de madurez emocional que nos permite aceptar que, en ocasiones, es en la vulnerabilidad donde reside la mayor fuerza. Desde otro ángulo, el acto de perdonar también tiene una implicación social que vale la pena destacar. Cuando una comunidad adopta una cultura del perdón y la reconciliación, sus integrantes dejan atrás la lógica de la condena y construyen un espacio de mayor confianza y cooperación. No se trata solo de resolver conflictos puntuales, sino de fomentar una mentalidad que priorice la sanación colectiva sobre la venganza o la segregación. Allí, la transformación individual se convierte en un modelo que puede inspirar cambios a nivel grupal y societal. La historia de pueblos que logran perdonar heridas profundas, como guerras o violencias estructurales, muestra que la resiliencia y la compasión pueden ser los cimientos de una reconstrucción más sólida y auténtica. En ese proceso, cada acto de perdón es como una piedra en el muro de la paz, que aunque pequeña, contribuye a la edificación de un mundo más justo y humano. Finalmente, resulta esencial comprender que el perdón, en su nivel más profundo, funciona como una declaración de amor propio. Cuando alguien decide dejar ir la rabia y la amargura, está reafirmando su dignidad y su derecho a vivir en paz.
Esa decisión es un acto de soberanía emocional que desafía las fuerzas internas y externas que buscan someter al corazón a la oscuridad. Es como si, en medio de una tormenta, uno decidiera que su barco no se hundirá, sino que navegará con determinación hacia aguas más tranquilas. La valentía de perdonar se vuelve entonces un acto de resistencia que revela el verdadero poder del ser humano, la capacidad de elegir la luz incluso en las circunstancias más adversas. Esa elección, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo en la forma en que experimentamos la vida y en la manera en que construimos relaciones con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Profundizar en el acto de perdonar también revela una dimensión que desafía las expectativas comunes, la capacidad de transformar la percepción del propio sufrimiento en una fuente de sabiduría y servicio. Cuando alguien atraviesa una herida profunda y opta por liberar su carga emocional, empieza a entender que esa experiencia puede convertirse en un faro que ilumina el camino de otros que aún navegan en mares turbulentos. La sanación personal, en ese sentido, deja de ser un acto egoísta y se transforma en una oportunidad de contribuir con el bienestar colectivo. La historia de quienes han superado traumas y, en su proceso, han decidido compartir sus aprendizajes, demuestra que el perdón puede ser una semilla que germina en acciones concretas, como acompañar a otros en su proceso de recuperación o crear espacios de diálogo en comunidades fracturadas. La verdadera fuerza reside en convertir el dolor en una herramienta de transformación social, donde la compasión y la empatía se vuelven los cimientos de un nuevo tejido comunitario. Desde otro ángulo, el acto de perdonar desafía la tendencia a hacer del pasado un juez implacable que dicta sentencia sin posibilidad de apelar. La percepción de que los errores cometidos por otros nos definen de forma definitiva puede atraparnos en una narrativa de condena perpetua. Sin embargo, al decidir perdonar, estamos reclamando nuestro derecho a reinventar esa historia, a reescribirla con un enfoque que priorice la misericordia y la comprensión. Es como si, en medio de un bosque oscuro, encendiéramos una linterna que, en lugar de perpetuar la sombra, ilumina senderos ocultos hacia la reconciliación. Esa iluminación no niega la existencia de los errores, sino que los coloca en un contexto más amplio, donde la transformación y el aprendizaje se convierten en las verdaderas victorias. La percepción que adquirimos de nosotros mismos, entonces, pasa a estar menos marcada por las heridas y más por la capacidad de seguir adelante con integridad y amor propio. Otra dimensión que enriquece esta visión es la relación entre perdón y libertad interior. La libertad no es simplemente la ausencia de cadenas visibles, sino la disposición de nuestro espíritu para crear un estado de paz a partir de la aceptación consciente de lo que no podemos cambiar. Cuando alguien logra soltar el rencor, experimenta una especie de liberación que trasciende las circunstancias externas. Se convierte en un acto de soberanía personal que afirma: yo decido no ser esclavo de mi pasado. Esa decisión, que puede parecer sencilla en apariencia, en realidad requiere una valentía que desafía el miedo a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, en ese contexto, no es una señal de debilidad, sino un acto de coraje que nos invita a aceptar que no todo está bajo nuestro control, pero que sí podemos gobernar cómo respondemos a lo que sucede en nuestro interior. La conciencia de esa capacidad nos otorga un poder inmenso para transformar el sufrimiento en una fuente de fortaleza y crecimiento. Por otra parte, el perdón tiene un impacto profundo en la forma en que construimos nuestra identidad. Cuando alguien se aferra al resentimiento, tiende a definirse a través de la víctima, y esa percepción puede limitar su potencial de evolución. En cambio, al decidir perdonar, esa misma persona empieza a reconocerse como un ser en proceso, capaz de superar heridas y de reinventarse. La identidad,
En ese proceso deja de ser una etiqueta rígida y se convierte en un campo abierto para la creatividad y la autotransformación. Es como si, en lugar de llevar un uniforme que dice herido, se pusiera un atuendo que dice renacido. La clave está en entender que esa elección no implica negar los daños, sino integrarlos en una narrativa de resiliencia y esperanza. La autoafirmación que surge del perdón permite que la persona se vea con ojos más compasivos, reconociendo su capacidad de superar obstáculos y de vivir con mayor autenticidad. Finalmente, considere cómo esta decisión influye en la relación con el tiempo. Cuando alguien se aferra a la rabia, vive atrapado en un ciclo de recuerdos que parecen repetir la misma escena una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Pero al optar por perdonar, esa misma persona empieza a deshacerse de las cadenas del pasado, permitiendo que el presente sea vivido con mayor intensidad y presencia. La percepción del tiempo se vuelve más fluida, más consciente, y se abre un espacio para que nuevas experiencias puedan integrarse en la existencia diaria. Es como si, en lugar de estar esclavizado de manera eterna a los errores pasados, se le concediera la oportunidad de crear desde la libertad del ahora. Esa transformación en la relación con el tiempo no solo favorece el bienestar emocional, sino que también alimenta la esperanza de que, en medio de las heridas, siempre hay una semilla para un nuevo comienzo, una oportunidad para florecer aún en las circunstancias más adversas. Al profundizar en la relación entre perdón y construcción de identidad, surge una dimensión que desafía la percepción limitada de quiénes somos en momentos de sufrimiento. Cuando alguien ha sido marcado por heridas profundas, puede llegar a creer que esa historia define por completo su esencia. Sin embargo, al hacer la elección consciente de perdonar, se inicia un proceso de desmantelamiento de esas etiquetas que parecen encasillar su existencia. Es como si, en medio de un taller, decidiera desmontar una estructura vieja para volver a construir desde cimientos más sólidos y auténticos. La verdadera transformación sucede cuando la persona empieza a reconocer que en su núcleo posee una capacidad infinita para reinventarse, más allá de las heridas pasadas. Esa percepción de que la identidad está fija o limitada se disuelve en la medida en que se abre espacio para nuevas versiones de uno mismo, en las que la vulnerabilidad se vuelve un elemento de fortaleza y no un signo de debilidad. En ese proceso, el perdón funciona como un acto de liberación emocional que permite dejar atrás historias que, aunque dolorosas, ya no tienen que definir quién somos hoy. La clave está en entender que cada decisión de soltar una herida es también una declaración de autonomía. No dependemos de lo que otros nos hayan hecho para determinar nuestra valía, sino que escogemos cómo respondemos y qué historia queremos contar sobre nosotros mismos. Este acto de autodefinición requiere valentía, pues implica desafiar las voces internas que buscan reafirmar la víctima. Es como si cada perdón fuera una semilla que, al germinar, empieza a transformar un paisaje árido en un jardín vibrante, donde la belleza surge del reconocimiento de la propia capacidad de sanar y crecer. La identidad, en ese sentido, se vuelve un lienzo en blanco que podemos pintar con colores más vivos, en lugar de seguir usando los tintes oscuros del pasado. Otra faceta interesante es cómo el perdón también puede actuar como un catalizador para la autenticidad. Cuando alguien decide liberar su corazón de las ataduras del resentimiento, se enfrenta inevitablemente a la necesidad de aceptar sus propias contradicciones y limitaciones. Esa aceptación no es resignación, sino un acto de honestidad con uno mismo. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de una traición puede sentir en su interior una mezcla de sentimientos encontrados: deseo de venganza, tristeza, esperanza y miedo.
Reconocer esa complejidad sin juzgarse se vuelve un paso crucial para auténticamente perdonar. La autenticidad surge cuando aprenden a convivir con esas emociones, sin que ninguna de ellas tenga el poder de definir su valor total. En ese proceso, la persona se vuelve más consciente de su humanidad y, en consecuencia, más capaz de actuar desde un lugar genuino, en lugar de reacciones impulsivas alimentadas por heridas y miedos. Es importante también destacar cómo el perdón transforma la relación con el tiempo, que muchas veces se percibe como una línea recta en la que las heridas deben sanar con rapidez. No obstante, al aceptar que el proceso de perdón puede requerir varias etapas, se fomenta una percepción más compasiva hacia uno mismo y hacia el propio ritmo emocional. La paciencia se vuelve un aliado fundamental, pues cada avance, por mínimo que parezca, contribuye a consolidar esa nueva identidad que abraza la sanación como un camino, no como un destino instantáneo. Es como cultivar un árbol. No basta con sembrar la semilla, sino que hay que nutrirla, protegerla y respetar sus tiempos de crecimiento. Solo así se logra que esa transformación interna arraigue profundamente, permitiendo que, con el tiempo, la persona pueda verse en un espejo que refleje una versión más íntegra y llena de esperanza. Desde otra perspectiva, el acto de perdonar también invita a cuestionar las historias que nos contamos sobre la justicia y la reparación. Muchas veces, la mente busca en el pasado una explicación que justifique el sufrimiento, creando narrativas en las que la víctima se identifica con la impotencia o el rencor. Sin embargo, al optar por perdonar, se inicia un proceso de reescritura de esas historias, en las que la recuperación del poder personal toma protagonismo. Es como si, en medio de un campo de batalla, decidiera dejar las armas y comenzar a sembrar semillas de paz y comprensión. La justicia, entonces, deja de ser una venganza que perpetúa ciclos de violencia para convertirse en una declaración de amor propio y de respeto por la propia dignidad. La nueva narrativa permite que cada quien sea protagonista de su destino, eligiendo cómo quiere verse en medio de sus heridas, como alguien que se levanta, que aprende y que, eventualmente, se convierte en un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Por último, cabe señalar que esa decisión de perdonar también tiene el potencial de expandirse más allá del individuo, influyendo en su entorno y en las generaciones venideras. Al transformar su historia personal, la persona se vuelve un ejemplo vivo de que otra forma de relacionarnos con el dolor es posible, una que priorice la compasión y la autoconciencia. En ese acto se vuelve un agente de cambio silencioso que puede inspirar a otros a dejar atrás la cultura de la venganza y a abrazar la misericordia como un acto de rebelión y amor. La verdadera fuerza reside en esa capacidad de transmitir, con cada acto de perdón, una semilla de esperanza que puede germinar en corazones cerrados y convertir heridas en puentes que unen en lugar de separar. Esa transformación, que empieza en lo individual, tiene el poder de crear un efecto multiplicador, forjando comunidades donde la sanación y la empatía sean las bases de toda relación duradera. Al contemplar las ideas que hemos explorado, se revela un entramado de resonancias que, aunque distintas en su forma, convergen en un núcleo común: la capacidad humana de transformar la adversidad en una expresión de profundidad y autenticidad. Es como si cada experiencia dolorosa y cada acto de decisión consciente fueran hilos que, al entrelazarse, tejen un tapiz de resistencia que no solo refleja la complejidad del alma, sino también su potencial para reinventarse. En esa construcción, las heridas dejan de ser cicatrices que marcan un final, para convertirse en marcas de un proceso de crecimiento que, en su intensidad, invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de nuestro poder interior.
La imagen de un río que, pese a los obstáculos, siempre encuentra su cauce, se vuelve una metáfora apropiada para entender cómo la voluntad de seguir adelante, nutrida por la sabiduría del perdón, puede redireccionar la corriente de nuestra existencia hacia horizontes de mayor paz y claridad. En ese sentido, las ideas que hemos hilado juntos parecen señalar que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de sostenerse en la complejidad, en aceptar que el camino hacia la sanación no es lineal ni exento de dificultades. La vida, con su inherente imprevisibilidad, actúa como un espejo en el que se reflejan nuestras sombras más profundas, pero también la chispa que puede encender la transformación. La clave consiste en entender que, en ese proceso, el acto de perdonar funciona como un puente que conecta nuestras heridas con una visión más elevada de nosotros mismos, permitiéndonos trascender los límites que parecían definirnos. En ese cruce de caminos se revela una paradoja, que en la entrega de nuestro dolor también encontramos la fuerza para conservar nuestra integridad, y que en el acto de liberar, en realidad, estamos afirmando nuestra soberanía más auténtica. Mirando desde esa perspectiva, la construcción de un nuevo relato personal no surge de un vacío, sino de la profunda reconfiguración de nuestras percepciones y emociones. Es como si cada decisión de soltar fuera una semilla que, con paciencia y cuidado, comienza a germinar en un suelo que antes parecía infértil por la carga de resentimientos y miedos. La naturaleza misma nos enseña que los cambios más significativos requieren tiempo y dedicación, y que la transformación interior es un proceso de alquimia en el que lo más pesado se convierte en algo más liviano y luminoso. La percepción de que somos prisioneros de nuestras historias pasa a ser un espejismo en el que, en realidad, tenemos el poder de reescribir la narrativa con tinta de compasión, valentía y esperanza. Así, cada acto de perdón se convierte en una piedra angular que sostiene esa construcción consciente de un destino más pleno y auténtico. En esa línea, las ideas que hemos desarrollado nos invitan a reconocer que la libertad emocional no es un destino final, sino un estado de presencia activa. Es como si, en medio de un vasto campo, decidieras dejar atrás las huellas del pasado para caminar en dirección a un horizonte que solo se revela cuando te permites avanzar sin las cadenas que antes parecían inmovilizarnos. El perdón, en ese contexto, funciona como un acto de reinvención que, aunque exige coraje, también ofrece la oportunidad de desplegar una sensibilidad más profunda a la belleza de la existencia. La transformación, en última instancia, sucede en la frontera entre el pasado que dejamos atrás y el presente que construimos con cada elección consciente. La imagen de una puerta que se abre lentamente hacia un espacio más vasto y luminoso refleja esa transición, en la que la valentía de soltar se vuelve el primer paso hacia un territorio donde la paz y la autenticidad pueden florecer con mayor libertad. Reflexionando sobre este recorrido, podemos entender que la verdadera maestría reside en la capacidad de aceptar la complejidad del ser, sin pretender simplificar la vastedad de la experiencia humana. Es como si cada acto de perdón fuera una semilla que, en su sencillez, contiene en sí misma la potencia de transformar no solo nuestra historia personal, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo. La invitación que emerge de estas ideas es a reconocer que, en ese acto de soltar, no solo liberamos el pasado, sino que también creamos un espacio donde la autenticidad y la compasión tienen la oportunidad de florecer en plenitud. La vida, con toda su incertidumbre, se revela entonces como un escenario privilegiado para que, en medio del caos, florezca la verdadera fuerza del corazón humano, capaz de convertir heridas en caminos hacia la luz y la paz interior. Al mirar en retrospectiva, la historia que hemos construido revela una verdad fundamental,
que en el corazón humano reside una fuerza capaz de transformar heridas profundas en puentes de esperanza y reconciliación. La verdadera victoria no se encuentra en la venganza o en la negación del dolor, sino en la valentía de enfrentarse a esa sombra con amor y misericordia. Perdonar no implica olvidar, sino liberar. No significa justificar el daño, sino renunciar a que ese daño siga gobernando nuestro interior. En esa renuncia encontramos una libertad que trasciende las circunstancias externas y nos conecta con una dimensión más auténtica de nuestro ser, aquella que nos invita a vivir desde la paz y la compasión. Es en esa decisión consciente donde se revela la esencia de nuestra humanidad, la capacidad de elegir, en medio del caos, un acto de amor propio que también cura al mundo. Cada vez que soltamos el resentimiento, estamos sembrando en nuestro interior una semilla de luz que puede crecer y extenderse más allá de lo individual, impactando en nuestras relaciones y en la comunidad. La práctica del perdón, por tanto, es un acto de resistencia contra la cultura del odio, un acto que desafía la lógica de la separación y afirma que otra forma de relacionarnos es posible. La invitación no es a negar la injusticia, sino a responder con una fuerza más grande, la fuerza del corazón que en su humildad y valentía puede transformar incluso las heridas más profundas en un testimonio de redención. La verdadera práctica comienza ahora, en cada decisión que tomamos en nuestro día a día, en cada momento en que elegimos abrir el corazón en lugar de cerrarlo. Es en ese acto cotidiano donde se forja la gran revolución interior, aquella que puede cambiar no solo nuestra historia personal, sino también la trama de nuestro entorno social. La transformación no requiere grandes gestos, sino una constancia humilde y persistente que con el tiempo va moldeando una existencia más plena, más consciente y más amorosa. La invitación es a no esperar que el mundo cambie primero, sino a convertirnos en el cambio que deseamos ver, empezando desde el perdón, desde la aceptación, desde la paz interior. Porque en esa entrega consciente, en esa decisión de dejar ir, se abre la puerta a una visión más amplia del ser humano, una visión que reconoce su vulnerabilidad y a la vez su potencial infinito. La verdadera sanación no es solo para uno mismo, sino un acto de generosidad que enciende una chispa en otros corazones y alimenta la esperanza de un mundo donde la misericordia sea la norma. La transformación personal, entonces, se convierte en un acto de amor colectivo, un acto en el que cada uno, desde su propia historia, puede contribuir a la creación de un destino más compasivo y justo. El llamado final es a recordar que la paz verdadera no es un estado pasivo, sino una fuerza activa que se construye en cada instante con la decisión de perdonar y amar. La vida nos ofrece heridas, pero también nos concede la opción de convertir esas heridas en semillas de luz. La verdadera revolución empieza en la voluntad de sanar desde adentro, en la valentía de soltar lo que nos limita y en la humildad de aceptar que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Solo cuando logramos ver en el perdón una vía para renacer, podemos entender que la mayor victoria no consiste en cambiar el mundo en el exterior, sino en transformar nuestro interior, en cultivar un corazón que pese a las cicatrices, siga creyendo en la belleza del amor y en la posibilidad de redención. La práctica del perdón es, en última instancia, un acto de amor que puede iluminar nuestro camino y abrirnos a la presencia de una paz duradera, aquella que solo nace cuando decidimos, en cada momento, ser la respuesta que el mundo necesita.